Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Flag to Flag, bienvenidos a un nuevo programa de Checkered Flag. Vuelve la competición más dura del mundo, vuelve a ser esa época del año. Dentro de unos días empieza una nueva edición del Dakar, una vez más desde Arabia Saudí. Y a día de hoy ya todos los pilotos, prensa y todos los implicados en este Rally Ride están o bien viajando o bien ya en el terreno. La competición como tal empieza el 31 de diciembre con la etapa prólogo, pero estos días ya están todos por allí para acabar de hacer esas últimas comprobaciones técnicas y empezar la concentración. Este año me hace especial ilusión poder hablar del Dakar en este canal, porque es la competición que lo empezó todo para mí. Esta es la primera gran competición de la que hablé en Flag to Flag. Y este año pienso que todavía puede ser más emocionante que la edición anterior. Además, me hace especial ilusión porque hace unos días pude saludar a dos de los periodistas que viven el Dakar también con mucha pasión, e incluso una de ellas lo va a vivir desde dentro. Ahora os dejaré con la charla que grabamos hace unos días, ya que, como os decía, una de las invitadas ya está en Arabia Saudí preparada para vivirlo desde dentro. Pero antes os invito a que me sigáis en redes sociales @Siuplex, ya que os suscribáis a este programa en YouTube, en iVoox y en Spotify. Esto es Checkered Flag, empezamos. Pues aquí estoy con Carmen Ruiz del diario AS. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Pues ya con la cuenta atrás, ¿todo bien? Todo bien. Y con Nacho González de motociclismo.es y de Esfera Sports. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Preparados ya para el Dakar? Quedan menos de 10 días para que empiece. Bueno, no queda nada. Además, se ha pasado el tiempo como súper volando, sobre todo ahora que ha empezado ritmo de presentaciones, que si anunciamos tal, no sé qué, por lo menos a mí, vamos, o sea, no me he dado cuenta. Sí, sí. Está bien porque acabas la temporada de motos, de coches y ya empiezas Dakar, y cuando acaba el Dakar ya te queda un par de meses para volver a empezar las temporadas. Sí, o sea, yo creo que el Dakar nos quita un poco como el mono de carreras, Sí. ¿no? Sobre todo ese parón que se puede hacer como eterno, y está ahí un poco puesto para decir, bueno, no echarlo tanto de menos, que además combinamos motos, coches, además también meten camiones, demás, y yo creo que sirve un poco eso para que no estemos pensando, ¿cuánto queda para MotoGP o cuánto queda para la Fórmula 1? Lo hace más llevadero. Sí, sí. ¿Tú cuándo te vas, Carmen, para el Dakar? Pues me voy el 27, o sea, me queda nada y menos. Porque, bueno, el año pasado hubieron cosas complejas con el tema de la bomba y demás. Entonces este año eso ha cambiado un poco la forma de planificar el viaje. Entonces directamente volamos todos el mismo día, nos metemos al campamento y nada, y ahí esperar hasta el 31. Sí que es verdad que 29 y 30 hay verificaciones y demás, entonces claro, tampoco va a ser como tan pesado. Y también, sabiendo que no podemos salir de allí, pues han montado un campamento un poquito más especial para que tengamos más entretenimiento y que los días se pasen un poco más rápidos. Nacho, tú y yo nos tocará verlo desde casa, seguirlo desde casa. ¿Tú has ido alguna vez a un Dakar? No he tenido todavía la suerte de ir. Me encantaría algún día poder cubrir alguno, pero bueno, desde casa tampoco se cubre mal, al calorcito y viendo los resúmenes de la tele, que son espectaculares, y siguiendo el live timing todo el día, esperando siempre a que marquen los puntos kilométricos, que así pasamos los meses de enero. Sí. Yo te aseguro que cuando llegue la noche os voy a envidiar a los dos, ¿eh? ¿Es que es muy aburrido estar por ahí de noche o qué? No, es tienda de campaña, entonces al final claro. una cama es una cama. Claro. Pero hay hace algunos... mucho frío por la Hay algunos que van con motorhome o algo así, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, pero sobre todo son pilotos oficiales. Mítico, o sea, por ejemplo, ayer con camión que estuve con los de Blipson de KH7, o sea, ellos también van en tienda de campaña. Ya suelen ser, o sea, equipos que tienen un presupuesto más grande, Honda, KTM en el caso de las motos, pues Audi, Mini, o sea, toda esa gente sí que se puede permitir como el llevar hasta allí un motorhome.
pero la mayoría de pilotos, o sea, también tienen como unas condiciones súper similares a la prensa, ¿sabes? Que tienen tienda, obviamente su tienda es un poco más elaborada, ya como se lo transportan no tienen necesidad pues a lo mejor de decir voy a buscar lo que pese menos, sino ellos sí que tienen un poco más de comodidad, pero sigue siendo una tienda de campaña, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Porque este año, bueno, como cada año, el Dakar empieza el 31 de diciembre con esta prueba prólogo y acabará el 15 de enero. Son 14 etapas con un día de descanso entre medio después de la octava etapa y en total 8.549 kilómetros. Un recorrido que aquí yo creo que me vas a dar más datos tú, Carmen, que está un poquito repartido, porque al principio hay etapas con un poco más de roca, un poco más de gravilla, quizá un poquito más técnicas. Luego hay etapas que son un poquito más difíciles a nivel de roadbook. Y luego en la segunda mitad es cuando entramos en el Empty Quarter, en esa zona de desierto donde no hemos ido nunca. Y ahí es donde las cosas se pueden poner un poquito más complicadas. Sí, bueno, yo al final creo que David Castera ha escuchado un poco lo que quería cada piloto y también sobre todo ha querido evitar un poco polémicas, porque por ejemplo él ya nos dijo que la intención era meter mucha navegación desde el principio, pero con todo lo que pasó el año pasado del punto oculto, que estaba mal el roadbook para unos, o sea, tampoco quiere que se vuelva a repetir una situación así. Entonces es lo que tú dices, al principio es un poco más técnico como para que se aclimaten al terreno. Y ya después sí que ya empiezan a meter navegación, dureza. La primera semana va a ser bastante rápida. De hecho, bueno, hay etapas con 600 kilómetros que es una barbaridad. Pero sí, una barbaridad porque, o sea, etapas tan largas yo creo que no había desde hace muchísimo tiempo y de hecho también lo que han hecho es acortar los enlaces. Que eso, bueno, para el piloto es mejor, pero después es con mucho más tiempo concentrados. Y después la segunda sí que es ya desierto puro y se reducen bastante los kilómetros y también se reduce muchísimo la velocidad. O sea, va todo en consonancia porque esa reducción de kilómetros es porque saben que no van a ir tan rápidos como la primera semana, pero sí ha sido un rally en el que querían recuperar como todo lo que había tenido el Dakar hasta ahora. Y ha sido, bueno, la fórmula ha sido pues 2 semanas que son bastante diferentes entre sí, pero al menos eso, han podido recuperar como un poquito de cada cosa que siempre ha tenido el Dakar. A priori, Nacho, tú a quién, con este tipo de Dakar que vamos a tener este año, ¿a quién ves quizá con más posibilidades, con más números de estar delante? A ver, lo que pasa en los últimos años con el Dakar es que el número de favoritos se ha disparado. O sea, yo recuerdo hace ya, bueno, una década con Coma y Express, pero incluso 2-3 décadas que sabías que 3, 4, 5 pilotos como mucho van a poder ganar el Dakar. Ahora yo me pongo a pensar y me salen más de 10 con opciones reales de poder ganar el Dakar. Es verdad, como lo que estaba comentando Carmen, que esa segunda semana parece transferirnos un poco al Dakar de los orígenes, de campo abierto, mucha navegación, muchas dunas. No es la primera vez que el recorrido del Dakar nos ilusiona con que va a poder volver a ser lo que fue en su día. Esta vez tiene mejor pinta con lo del Empty Quarter y yo creo que a priori debería beneficiar a los que naveguen mejor, a los que tengan más experiencia, pero se me hace difícil dar nombres a quienes pueda venir bien. Ojalá que sea el año de Barreda, que parece que va a ser el último. Creo que le puede venir muy bien, porque es muy rápido y también sabe navegar muy bien, y quizás el hecho de que no haya tantísimas pistas rápidas le pueda, digamos, como hacer no ir al 100% del rato, que a veces puede ser su gran problema, que quiere apretar más de lo que puede y quizá con tantas dunas se gestione un poco mejor, pero no sabría decir a quién puede beneficiar más. Ahora has sacado el nombre de Joan Barreda. Este año, bueno, como casi cada año, España es de los que más participantes aporta. Este año son 120, justo por detrás de Francia con 194 y por delante de Países Bajos. ¿Cómo se vive para un piloto español el Dakar? Carmen, tú que estás quizá un poquito más metida, ¿cómo se vive? O sea, ¿cuál es la sensación? Porque hay muchos pilotos españoles que cada año están esperando el Dakar y para ellos es como su gran competición de cada año.
Bueno, mira, ayer sin ir más lejos estuve con comida y estaba Jordi Yuntaben, que lleva como, va a ser su 32ª participación. Entonces, claro, te resulta curioso porque una persona que ya lo ha hecho tantas veces, que ha pasado por todos los continentes, se los conoce todos, te dice, el Dakar es mi vida. Entonces es como, jope, qué guay también tener algo que año a año te siga motivando, ¿no? Y entonces también yo creo que es un poco el caso, como ha comentado Nacho, de Barreda, que siempre como que se ha quedado a la orilla y o la moto o a lo mejor algún error que ha cometido él por ir a tope, como ha dicho Nacho, siempre se queda ahí, pero es como que siempre es como, venga, otro más y otro y otro. Entonces yo creo que toda la gente que va allí, pero ya no solo españoles, sino la mayoría, es como su momento del año, ¿sabes? O sea, si te preguntan, ¿con qué momento del año te quedarías? Pues podrías decir 50.000 cosas, pero ellos siempre piensan en el Dakar. Entonces, claro, siempre se habla mucho de la rabia que da o la frustración que provoca cuando se ven obligados a abandonar antes de terminar, porque es como, he centrado un año entero en esto y llego aquí y no tengo, ¿sabes? O sea, bueno, y me tengo que ir a casa o el segundo día o tal, pero al final el Dakar también es un poco eso, es un poco suerte, que a veces la suerte también se la busca uno, pues si por ejemplo vas más a fondo de lo que toca en un sitio y demás. Pero sí, yo creo que es como su gran evento del año y yo creo que la mayoría de los nuestros que va allí sí que se lo plantea de verdad como un desafío y como el objetivo final por lo que trabajan todo el año. Ahora que volvía a salir el nombre de Joan Barreda, el año pasado tuvo esa lesión, creo que fue en la clavícula, que fue lo que le dejó fuera del podio. Al final acabó quinto, pero sí, tiene que ser muy frustrante eso, de estar preparándose todo el año para que, como le pasó a Albert Llobera el año pasado, que si no me equivoco, en la primera o la segunda etapa también tuvo que abandonar. También eso tiene que ser importante gestionarlo, ¿no, Nacho? Durante todo el año es que te puedes quedar fuera en la primera o en la segunda etapa. Sí, o incluso casi todos los años vemos algún participante que por H o por B no llega a tomar la salida. El año pasado incluso fueron varios por el tema del COVID, que llegaron allí y les dieron positivo y se fueron para su casa, pero no es raro ver que los inscritos baja el número de cuando suelen dar la lista de inscritos a finales de noviembre, principios de diciembre, y luego en la salida faltan 2 o 3, pues porque se han lesionado, porque el vehículo, sea moto o coche, o no ha llegado o se ha roto en el shakedown o en el mismo prólogo. Recuerdo también hace unos años, creo que fue el de Rodríguez, que en el prólogo se dio un viaje tremendo, en un prólogo de 10 kilómetros, que se reventó, saltó de una duna fatal y se clavó la propia moto y se hizo una lesión gravísima. Hay que contar con eso. Los dakarianos son una raza aparte dentro del mundo del motorsport, y también yo creo que obedece mucho a la mística del Dakar. O sea, yo hablo más sobre todo por el motociclismo, que es lo que yo controlo más, pero yo creo que en el motociclismo solo hay 2 competiciones en el mundo que tengan entidad por encima de sus propios campeonatos, que son el Dakar y el TT de la Isla de Man. O sea, por ejemplo, si hablamos de Barreda, este año ha pasado por completo de hacer el Mundial de Rallys, y eso que Honda se lo pidió, le pidió que sí podía hacerlo, cuando lo que comentaba es que se lesionó en el pasado Dakar, le encontraron luego que también tenía rota la pelvis cuando volvió a hacerse chequeos, y él dijo que quería descansar y recuperarse, y Honda ya le estaba llamando a los 2 meses para ir a hacer el Abu Dhabi Desert Challenge, y él dijo que no, que el Mundial no le interesaba, parecía que se iba a retirar, pero lo que decía Carmen, de repente, otro año más, ahí está. Le llamaron de Honda, le dijeron, oye, que aunque no haya sitio en el equipo oficial, te dejamos una moto si quieres. Es la magia del Dakar. ¿A cuántos pilotos les hemos leído que el día que llegan al podio final dicen, buah, yo aquí no vuelvo, y al año siguiente están ahí otra vez? No sé, yo creo que lo que tiene solo lo pueden saber ellos. Es una magia que va más allá de la propia competición, es una experiencia vital, es estar tú ante el desierto y saber que lo único que dispones es un sistema de navegación, no es un circuito en el que tú sepas cómo son las curvas o que esté todo marcado, simplemente es tú contra el desierto y una meta que no sabes dónde está. Haciendo un poco una comparación así graciosa, es como el día de fin de año, ahora que se acercan ya estos días. Te levantas al día siguiente y dices, no voy a beber nunca más, pero todos sabemos que eso no acaba pasando. Al final, sí, yo creo que tiene ese algo adictivo, que es ese algo de adrenalina que a los pilotos les gusta tanto. Volviendo un poco al tema del recorrido, ¿cuál creéis que puede ser la etapa más dura o la parte más dura de este año?
quizá el Empty Quarter o quizá las primeras etapas, ahí quizá es cuando se marca un poco la clasificación y cómo va a ir ordenado un poquito todo. ¿Dónde creéis que puede estar la clave este año? ¿Quién empieza? El que quiera. Dale. Pues a ver, yo creo que la segunda semana va a ser decisiva para todos, pero claro, al final es lo que he dicho antes, el Dakar también es un poco suerte y a lo mejor alguien en la primera etapa tiene una caída muy fuerte, tal, y pierde mucho. O sea, yo creo que va a ser muy diferente para cada piloto, en el sentido de que según lo que les acompañe la suerte, según lo que busquen al principio, porque por ejemplo, o sea, las dunas Audi le pueden venir bien, pero igual Audi decide, bueno, pues como sé que la primera semana voy a penalizar y a lo mejor la segunda no puedo recuperar tanto, voy a salir también a tope la primera, tienen cualquier historia y entonces ya directamente se acaba. Entonces yo creo, a ver, que sobre el papel va a ser la segunda etapa, o sea, la segunda semana, perdón, va a ser decisiva, pero cuando llegues allí ya es día a día según se desarrollen las cosas. Por ejemplo, Santolino, otro de los nuestros, su idea es intentar no perder demasiado la primera etapa, la primera semana, porque sabe que la segunda va a ir así. Entonces, claro, yo creo que cada uno al final va a tener su estrategia, va a buscar el momento en el que apretar más o, por así decirlo, no intentar ceder demasiado, pero sobre el papel para mí decisivo va a ser la segunda semana, sobre todo cuando se metan al Empty Quarter, porque coincide además con la maratón. Entonces, claro, si tienes algún problema, chao. Sí, Nacho, ¿tú lo ves igual? Sí, justo iba a comentar que la etapa maratón del Empty Quarter yo creo que va a ser la que termine de definir los ganadores. El Dakar en las últimas décadas se ha convertido casi en alguna carrera de velocidad durante 2 semanas. No tiene nada que ver con esos Dakares de hace 2-3 décadas en el que ya la jornada de descanso igual el líder llevaba 2 horas al segundo y sabías que ya solo lo podía perder él. Eso ya no pasa. Ahora yo creo que en la primera semana del Dakar hay que centrarse en no perderlo, en no dejarte una cantidad de tiempo que sea irrecuperable, pero me sorprendería muchísimo que a la mitad del Dakar no llegasen al menos 5, 6, 7 pilotos separados por menos de 20-25 minutos, que es una distancia perfectamente recuperable en las dunas. Y el Empty Quarter, yo no sé si igual le estamos dando demasiada mística, pero al ser lo desconocido, nadie sabe cómo... Nadie, primero, ni lo conocen los pilotos y segundo, no sabemos cómo va a afectar a la mecánica pasar una etapa maratón allí cuando ya llevas además más de 10 días de carrera, porque creo, si no me equivoco, la etapa maratón es la antepenúltima etapa. Entonces ahí las mecánicas van a llegar muy castigadas. Ahí puede ser que alguno de los favoritos se quede tirado en cualquier momento, se le rompa cualquier cosa y en el desierto 10, 15, 20 minutos te los dejas en nada y a día de hoy eso te puede suponer pasar de la victoria a quedarte fuera del podio. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poquito de los pilotos españoles que tenemos por aquí que habría que seguir de cerca. Yo creo que no podemos empezar por otro que no sea Carlos Sainz, que es este año busca su cuarto Touareg, es el segundo año con este Audi eléctrico, que el año pasado ya daba algunas muestras del potencial que tenía el coche, pero tuvo esos problemas y se quedó fuera. Este año hemos tenido esta polémica reciente de el peso de los coches, porque los coches eléctricos van a llevar 100 kilos más de peso que los coches de combustión. ¿Puede suponer eso algo diferencial o no tiene por qué? Bueno, o sea, yo creo que a priori, sobre todo en el caso de Audi, se han conseguido quitar casi 100 kilos, entonces estos 100 kilos más o menos es partir de donde partían el año pasado en cuanto a peso, y el año pasado, si no llega a ser por el problema de suspensiones, Audi hubiese funcionado bastante bien. De hecho, ya se han probado un poco con los T1 Plus que se probaron en Marruecos. Es verdad que ellos estaban fuera de la clasificación, pero el Audi iba como un tiro. O sea, entonces yo creo que en el caso de Audi en concreto y en el caso de Carlos Sainz no lo van a penalizar demasiado. Que les encantaría no llevar esos 100 kilos, vamos, o sea, yo creo que pagarían si pudiesen incluso por ello. Pero al final son los 100 kilos que han conseguido rebajar trabajando durante todo el año y a nivel de prestaciones y demás,
a priori no se debería notar mucho, pero precisamente por eso, porque ya han competido con eso. Entonces, saben lo que es, saben lo que les supone y aún así el coche ha demostrado que puede ser muy, muy, muy rápido. Y sobre todo lo más importante yo creo para ellos es sobre todo tema electrónica, evitar ahí los problemas y eso es que les está funcionando a la perfección. Entonces ahí tienen muchísimo ganado porque al final es el coche más técnico de todos en tema de electrónica y demás y si eso no les falla es que lo tienen todo de cara. Por ahora parece un coche mucho más fiable que el año pasado. Nacho, ¿tú hasta dónde crees que puede llegar Carlos Sainz si consigue evitar esos problemas que tuvo el año pasado? Bueno, pues a ver, partiendo de que yo la categoría de coches la sigo un poco más de lejos, por decirlo así, porque no me da la vida para seguirlo todo, es totalmente lo que ha dicho Carmen. O sea, el año pasado ya el Audi demostró que tenía un potencial extraordinario. Cuando un coche está en estos niveles de desarrollo, porque el año pasado llegó casi en pañales, por así decirlo, con un sobrepeso que en el Dakar se nota muchísimo, y es justo lo que decía ella. Se puede ver como que les han metido 100 kilos más, pero por otra parte son 100 kilos menos que pesaba el año pasado, y 100 kilos menos se nota muchísimo, y si el año pasado ya demostró ser rapidísimo, si es capaz de ganar en fiabilidad, evidentemente el objetivo solo puede ser otro que ganar el Dakar, y Carlos Sainz ya tiene 3, no vamos a descubrir ahora quién es Carlos Sainz, lo que es capaz de hacer con un buen coche, así que el objetivo tiene que ser ganarlo. Obviamente no va a ser fácil, ganar un Dakar jamás es fácil. Es verdad que en coches, a diferencia de motos, sí que hay como 3-4 nombres que están un paso por encima del resto, como serían Sainz, Zaratilla, Peter Hansel y compañía, pero yo creo que Carlos Sainz puede ganar su cuarto Touareg perfectamente. Sí, como decías, tendrá como rivales a Latilla, que es el ganador del año pasado, Sebastián Loeb, Peter Hansel, Terranova, Ekstrom. Son unos cuantos nombres que están, como dices, un pasito por delante del resto. Este año también estará por ahí, espero, Laia Sanz, que es el segundo año en coches. El otro día estuve hablando con ella y parece que este año el coche tiene más posibilidades que el del año pasado. Tú también estuviste hablando con ella el otro día, Carmen. ¿Qué podemos esperar de ella este año? Bueno, yo creo que llega súper motivada, que al final eso también es súper importante. Y sobre todo en la mecánica que ella va a llevar este año, da un paso adelante claramente con el Astara. Entonces, bueno, al final también ella es consciente de que es su segundo año en coches, como me contó, ya no tiene ni siquiera la experiencia que tiene en motos, que claro, o sea, va a tardar en conseguirla y no deja de ser una categoría nueva para ella, pero yo creo, o sea, ella mira un top 15, yo creo que lo tiene bastante factible, sobre todo por el tipo de coche que lleva y que al final, o sea, cuando uno viene de la velocidad, sí que es verdad que una moto no tiene nada que ver con un coche, pero también tiene muchas posibilidades de hacerlo bastante bien. Entonces, claro, el problema es también, como ha dicho antes Nacho, que hay como muchos favoritos y al final aquí también te pones a sacar nombres y sí que pues posiblemente no tengas como tanta diversidad como puede haber en las motos, pero ya empiezas que, bueno, venga, te aspiran 5 al Touareg, pero es que después hay como otros 5, 6, 7 que dices, jope, pero es que también lo pueden hacer súper bien. Es verdad que a lo mejor ellos se tienen que reunir ciertas circunstancias para que puedan aspirar a ganar, pero sabes que sí que van a estar en ese escalón por debajo. Entonces, bueno, aún así yo pienso que Laia tiene posibilidades de hacerlo muy bien y de cumplir el objetivo que ella se marca, porque al final, o sea, ya ha demostrado que el Dakar lo maneja dentro de lo que se puede tener controlado un Dakar, que es cero, pero sabe de qué va y sabe gestionar muy bien las situaciones y yo pienso que también eso es de lo más importante que tienes que manejar cuando vas a competir allí. Yo recuerdo que el año pasado se quejaba bastante, entre comillas, de que con el coche que tenía no podía salir más adelante y entonces se encontraba siempre con bueno, que habían pasado antes los camiones, se encontraba con las roderas gigantes y que eso al final le acababa complicando más la vida. En principio este año debería poder evitar este problema, entre comillas, y quizá eso le ayuda, además de tener el coche un poco mejor que el año pasado, quizá eso también le ayuda a dar un pasito adelante. ¿Puede ir por ahí la cosa? ¿Habla Nacho?
Bueno, sí, yo creo que sí, evidentemente si se quita ese problema va a ser mucho más fácil para ella. No es la primera vez que le pasaba lo de tener que adelantar a otros vehículos por circunstancias, porque cuando no tienes número prioritario, pues en la casa te complica muchísimo más en todos los aspectos. Y yo creo que a Laia le puede venir súper bien que la segunda parte del Dakar sea tan técnica, porque no olvidemos que Laia, aunque ya prácticamente se nos ha quedado en el imaginario que es dakariana de cuna, pero Laia viene del trial y luego del enduro. El trial es la disciplina más técnica que existen en las motos y ella es la mejor de la historia del trial, y eso cuando lleguen las zonas de dunas muchas veces va a ser más importante la técnica que la velocidad pura, y ahí creo que puede adelantar a mucha gente que igual sí, en las pistas va más rápido que ella, pero que cuando lleguen las dunas yo creo que lo puede compensar, y el top 15 que ella busca, yo creo que si no tiene ningún problema mecánico ni ningún problema grave de navegación, creo que el top 15 lo hace seguro. Y de una chica a otra chica, esta vez en la categoría de ligeros, Cristina Gutiérrez, que viene de ganar la Extreme con Sebastián Loeb. El año pasado fue tercera en su categoría en el Dakar. ¿Cómo va a irle este año? Más o menos igual, o sea, podemos esperar que estén en el podio, podemos esperar un pasito adelante e intentar atacar esa primera posición. ¿Cómo la veis? Cristina este año puede ganar. O sea, al final, como dijo ella, Red Bull ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que se han ido al prototipo que ganó el año pasado, y sobre todo, o sea, yo creo que eso son cosas que a lo mejor no se tienen en cuenta cuando estás, o sea, cuando lo ves desde fuera, pero al final ella el año pasado corrió toda la temporada. O sea, ya no hablo del Dakar, sino en Abu Dhabi, sino en Marruecos, Sevilla. Corrió con el coche con unos problemas de fiabilidad tremendos. O sea, es que no había un día que Cristina terminase y dijese, ¡buah! Me ha ido todo genial. Entonces, claro, competir así también es súper difícil y te complica muchísimo las cosas. Yo creo que ahora que de verdad tiene un prototipo, que además ya se demostró el año pasado que es impecable en ese sentido, es clara, pero muy clara, aspirante a la victoria. Si todo sale bien, si no comete errores graves, porque como dicen, errores siempre se van a cometer, sí, pero que sean de mucho peso, es de las grandes favoritas a ganar. Este año va a tener competición como siempre. Va a tener por ahí, si no recuerdo mal, el año pasado ganó Austin Jones, Baciuska fue tercero, entonces va a tener por ahí también algo de competencia. Pero bueno, como dices, si tiene ese coche un poquito más fiable, seguro que también estará por ahí encima. Y en SSV estará Gerard Farrés, que creo que hace unas semanas estuviste con él, Carmen, ¿puede ser? Sí. Cuéntanos. Y probamos el buggy. Claro, no tenía nada que ver con el buggy que él compite, también se ha dicho. Pero sí, estuvimos con él y la verdad que se le ve bastante contento porque, bueno, a mí me sorprende mucho. O sea, yo hablo por mí a nivel personal, no sé si yo hubiese sido capaz de ir a competir de esa manera. O sea, yo no digo la situación que viví en la última etapa, cuando tienes que dejar a alguien ganar, sino salir a competir sabiendo que vas a ser el mochilero de alguien. O sea, yo no sé si podría competir así, pero bueno, él lo aceptó desde el primer momento porque, como decíamos, su única misión era ir al Dakar, y bueno, al final eso le ha traído que este año, después de lo que hizo, pueda competir con todas las de la ley. Entonces él está súper motivado. El año pasado ya vimos que sin poder ir a tope, como aquel que dice, regaló la victoria porque la tuvo que regalar. Entonces yo creo que este año puede hacer muy bien papel, y ahora que tiene libertad seguro va a estar luchando también por la carrera. Nacho, ¿tú crees que este año es el año de Gerard Farrés? Bueno, me encantaría, la verdad. Creo que hay pocos nombres como Gerard Farrés en el Dakar a nivel España en los últimos tiempos. Ya le vimos hacer un podio en moto, un podio súper heroico con una moto privada, con aquella moto roja de Limo Insa. Y bueno, lo que tiene seguir el Dakar en motos es que luego te vas encontrando los nombrecitos que llevas viendo los últimos años en las otras categorías, y cuando las miras de reojo, pues dices, coño, está aquí Farretti a ver si luchando. Yo creo que el Dakar le debe una victoria a Farrés. Es un nombre que le ha dado muchísimo a esta prueba. Pasa que no es fácil, ganar un Dakar nunca es fácil,
Pero sí, tiene la velocidad, tiene la experiencia, con lo cual sí, yo creo que Gerard Farrés puede ganar el Dakar perfectamente. Este año será su 16º Dakar, o sea que experiencia tiene para dar y regalar. Vamos un poco a las motos, porque aquí también hay un par de nombres que yo creo que destacan por encima del resto. Uno es Joan Barreda, que ya hemos hablado un poquito de él durante el programa. El año pasado tuvo esa lesión que le dejó quinto, aún así, si no recuerdo mal, ganó alguna etapa. Este año, con este equipo propio, un poco separado de Honda, ¿hasta dónde puede llegar Barreda? Carmen, que te veo indecisa. Hablé con él antes de ayer, y a ver, yo creo que nos ha quedado un poco claro lo que es el equipo. O sea, Barreda va a llevar lo mismo, exactamente lo mismo que va a llevar el equipo oficial. Simplemente que hay algunas piezas que él está desarrollando en California, que las va a probar, pero eso ha sido por decisión propia, pero cuenta con el apoyo de HRC total. O sea, es una quinta moto que HRC ha puesto a su disposición. Entonces, claro, realmente no cambia nada. Simplemente yo creo que puede ser un poco más a nivel psicológico, porque yo creo que a él le viene bien, porque siempre sintió durante mucho tiempo que llevaba el peso de Honda. Entonces esto a lo mejor le puede ayudar en el sentido de decir, bueno, también compito con ellos, pero ya han visto que sin mí tienen otras opciones, ¿no? Entonces yo creo de verdad, o sea, hablando con él me dijo que su mayor rival eran los errores, o sea, que no se va a fijar en nadie cuando llegue a decir, a ver cuánto tiempo llevo de desventaja con tal o con... Entonces él lo que quiere al máximo es evitar errores. Si de verdad es capaz de poder limar todos esos detalles que le hacen pues apretar más de la cuenta, como dice Nacho, de ir a tope, ¿sabes? De querer correr más de lo que a lo mejor se debe en una zona concreta. Al final Barreda tiene opciones de absolutamente todo, siempre ha demostrado estar ahí, es el tercer piloto con más victorias de etapa, que es jope, los otros dos nombres es que son Peter Hansel y De Press. Entonces competir con ellos en ese, y mira los Dakares que llevan las dos personas que tiene por delante, ¿no? Entonces yo creo que a Barreda le falta ser consciente de que el Dakar no es gano hoy y me dan puntos por esto, no es una maratón, o sea, en general, que termina en 2 semanas. Sí, yo creo que si él de verdad interioriza eso, es de los grandes favoritos. Nacho, que este es tu terreno. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo creo que es último que has dicho, creo que durante los últimos años sí que lo ha ido interiorizando un poco. Yo le he visto un poquito más comedido de lo habitual, ya no es ese Barreda de hace 4, 5, 6 años que salía como si cada etapa fuese la última, pero por H o por B al final siempre le ha faltado algo, un problema de la moto, alguna lesión. Nadie está exento de caídas porque evidentemente hay que correr mucho para ganar un Dakar. No, a base de ir relajado no vas a ganar el Dakar. Y sobre esta estructura de este año, creo que es una de las dos cosas que le pueden venir muy bien a Barreda. El hecho de no tener la presión de llevar el nombre Honda en el equipo, tener el mismo material, las mismas armas, pero al mismo tiempo estar, digamos, como un poco por el lado del radar, dejando la presión a otros. El hecho de que se haya quedado fuera del equipo es casi más decisión suya que otra cosa, porque lo que comentaba antes, cuando él dijo que no quería correr el Abu Dhabi Desert Challenge, Honda se movió rápido y fichaba a Van Beveren para rellenar el cuarto hueco, porque Honda quería hacer todo el mundial con 4 pilotos y la estructura de Monster Energy Honda es 4 pilotos. Y a Barreda, pues bueno, le han dado una moto exactamente igual, lo que ha dicho Carmen, con piezas nuevas, que son la verdad que yo no lo sabía, pero oficialísima, o sea, no tiene nada inferior a las del equipo. Y luego otra cosa que creo que le puede venir muy bien es la regla esta nueva que han puesto de dar segundos de bonificación a quien abra pista, porque creo que Barreda no es de esos pilotos que se va a ir dejando 5 minutillos por etapa para ser en todas las etapas quinto, sexto, séptimo, que en los últimos años se ha visto que funcionaba bastante bien. Él es más de los de si salgo de atrás lo doy todo para intentar ganar la etapa y al día siguiente abro pista y a ver qué pasa. Y creo que esas bonificaciones que se van a empezar a aplicar este año a los que vayan abriendo pista le pueden venir muy bien para, digamos, para no tener que estar tanto pensando en si me dejo tiempo o no me dejo tiempo. Creo que va a poder hacer su carrera sin presiones externas, tanto por el hecho de abrir pista como por el hecho de pertenecer al equipo oficial. Y de Joan Barreda a Lorenzo Santolino, que es el otro gran nombre español que tenemos en motos. El año pasado acabó 11º. Este año
parece que va a intentar estar en ese top 5 y lo que decíamos antes con los coches. Estar en el top 5, si hay algún error grave de otros pilotos, significa que puedes acercarte al podio. Nacho, ¿tú lo ves posible llegar a ese top 5 o crees que está todavía un pasito por detrás de los grandes? Yo veo muy posible ese top 5 y no descarto el podio de Santolino. Creo que Santolino es de los mejores pilotos ahora mismo y creo que si hay algo que le separa todavía de los más top, es más la moto que él. O sea, creo que la Serco está un pasito por detrás de KTM y todo su grupo y de la Honda, pero también el hecho de que la segunda mitad vayan a ser etapas más técnicas y menos rápidas, creo que le puede ayudar a compensar eso. Es verdad que Santolino todavía es muy joven, que está aprendiendo, tiene menos experiencia que otros pilotos con los que está luchando, pero su talento ha quedado fuera de toda duda, su velocidad es más que evidente, viene de rozar el podio en el Rally de Andalucía. Creo que si le sale el Dakar perfecto, el podio es una opción muy real. Carmen, ¿cómo le ves? Bueno, yo lo veo igual que dice Nacho, que al final para mí lo que está un paso por detrás es la moto, y yo creo que eso se ha evidenciado. Parece que él tiene una cosa muy buena y es que sabe, o sea, lo que hemos hablado un poco que le falta a Barreda lo tiene él, ¿no? Que sabe gestionar lo que es un Dakar, gestionar las etapas, o sea, sale como con un objetivo de ¿qué posibilidades tengo hoy? Entonces es muy consciente de todo y sabe manejarse bien en las situaciones, que al final eso también es primordial, y yo creo que es uno de los tíos más seguros que hay allí, o sea, a la hora de no cometer errores, y eso no, o sea, no se refleja en pierdo velocidad a cambio de ganar seguridad, ¿no? Entonces yo creo que tiene como una combinación perfecta y una manera de manejar los tiempos, sobre todo, que le ayuda muchísimo, y yo creo que el top 5 lo puede conseguir. Sí que es verdad que sobre todo en la categoría de motos hay muchísima rivalidad, pero dentro de toda esa rivalidad siempre hemos visto pilotos que se han ido quedando fuera poco a poco, sobre todo precisamente por eso, por no saber medir cuando toca bajar un poco el nivel, y yo creo que Santolino eso lo tiene, y al final también el Dakar eso cuenta, ¿no? Entonces cuando juntas como todos los ingredientes, ¿qué pasa? Que el más flojito que tiene él puede ser la montura, sí, pero yo creo que es un poco que sabe sobreponerse a esas carencias a nivel personal, y yo creo que sí que se puede acercar al objetivo seguro, y como dice Nacho, el podio, depende de lo que pase, puede ser una realidad. Y el último nombre que he querido yo destacar, luego os preguntaré si tenéis alguno más, es Albert Llobera en la categoría de camiones. Bueno, no es español, es andorrano, pero para los que somos catalanes es prácticamente lo mismo. Es su quinta participación en camiones. Este año lo hace con Ford Trucks, y yo aquí lo que destaco por encima de todo es que este año no estará Kamaz. Y ahí se abre un mar de posibilidades para el resto de pilotos de camión, y creo que este año Albert Llobera puede estar un poquito más adelante. No sé si puede llegar a luchar por el podio, pero yo creo que este año, si no tiene problemas como tuvo el año pasado, quizá podemos ver a Albert Llobera un poquito más adelante. Sí es cierto que el proyecto este con Ford Trucks es es bastante nuevo. El otro día me estuvo diciendo que han hecho muy pocos kilómetros, que estuvieron rodando un poco en Polonia, pero poco más. No sé si eso le puede ir un poco más en contra, Carmen. A ver, yo creo que esto es un poco como todo. Audi el año pasado llegó hecho un mar de dudas al Dakar y el coche no fue tan mal como pensaban. Y aquí, pues si resulta que han dado a la primera con la tecla, pues a Albert le puede ir bastante bien. El problema es ese, que llegan repletos de incertidumbre. Al final han hecho como si fuese una prólogo. Entonces realmente en ese tiempo tampoco tienes margen para llegar a sacar conclusiones. Entonces el problema es que sí que es verdad que con la baja de los rusos, que eran los grandes favoritos al Dakar, se abre como una ventana de decir, bueno, pues ahora, claro, va a estar todo mucho más abierto, pero el hándicap que tiene Albert en esta ocasión es que llega con un proyecto que apenas ha tenido rodaje, que ha llegado muy justo para poder poner el camión en la línea de salida, y entonces es un poco incertidumbre, es lo que te digo. Si anda con la tecla la primera, le puede ir bastante bien. Si resulta que a lo mejor una brida, o sea, como él me dijo, dice, es que se nos puede romper desde una pieza que a lo mejor te cuesta 2 céntimos a una que a lo mejor vale 1.000 euros. ¿Sabes? No saben realmente qué tipo de problemas se pueden encontrar. Entonces eso les puede complicar el rally. Y es una situación un poco... es duda. O
sea, igual le puede ir bastante bien, que si el camión, o sea, falta por afinar algo que no lo pueden saber porque no han tenido tiempo para averiguarlo, pues se les puede complicar la carrera. Probablemente, Nacho, a Albert le habría gustado más que el año en que no estuviera Kamaz, que ya veremos si es el único año o el primer año que no está Kamaz, probablemente le habría gustado más que llegara o el año que viene o el año pasado. Ahora le pilla un poquito entre medio, ¿no? Sí, sobre todo con este proyecto tan nuevo. A ver, yo el podio de Albert lo veo muy, muy difícil este año. Están los Iveco y los Tatra, si no me equivoco, son, digamos, los que deberían heredar el Imperio Kama, que no tiene pinta de ir a volver a corto plazo. Ojalá me equivoque, porque para mí el Dakar en camiones sin los Kama es muy descafeinado. O sea, los elefantes azules son, vamos, sí, la esencia del Dakar en camiones. No sé si eran 15 o 16 victorias en los últimos 20 años. O sea, es que es imposible pensar en camiones y no pensar en Kamaz. Sí, con Nikolaev, con Chagin, con Sotnikov, todos estos. Sí, de hecho creo que sí, salvo una de Roy y otra de Lopré, creo que se las han llevado prácticamente todas. Creo que el gran triunfo de Albert en este Dakar es llegar, además lo va a hacer con su sobrina, con Margot Llobera, y disfrutar de la experiencia, volver ahí, porque mientras que, lo que hablábamos antes, hay muchos pilotos que están todo el año esperando que llegue el Dakar, pero muchos pilotos que, sobre todo los que son que tienen el apoyo de una estructura oficial, que desde que acaba un Dakar ya saben que van a estar en el siguiente si quieren estar. No es el caso de Albert. Albert cada año, hasta verano o pasado verano, no sabe si va a poder ir al Dakar por millones de circunstancias, por proyecto, por su salud. Entonces, va a estar allí, lo va a disfrutar con su sobrina, que por fin va a debutar. Yo creo que el resultado va a ser lo de menos. Evidentemente, si las cosas se dan bien, puede estar arriba, porque Albert es un tío rapidísimo, ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es una de las personas más maravillosas que existe en el mundo del motorsport, tanto a nivel de historia de superación como de trato humano. Un señor, encantador. Y bueno, verle allí ya va a ser maravilloso, y todo lo que pueda venir será bienvenido. Más allá de estos nombres que hemos estado comentando, ¿vosotros tenéis algún otro que digáis es el tapado o alguno que queráis destacar por alguna razón? Yo tengo unos cuantos, pero os dejo a vosotros primero. Dale, Carmen. ¿Empiezo yo? Venga, dale. Sí. Pues a ver, o sea, sinceramente yo es que veo el Dakar muy de favoritos, ¿no? A lo mejor llega alguien y te sorprende, porque por ejemplo en coches Toyota solo se habla de Nasser, ¿no? Pero también tiene ahí a otros pilotos que lo pueden hacer muy bien, ya han demostrado que tienen mucha velocidad. Pero al final yo creo que también la experiencia en este caso es un grado. Pienso que al final todos los pilotos que van con el apoyo oficial tienen más las de ganar, y quizás siempre llegue alguien que diga, jope, no contaba con él. Pero yo tengo como bastante hecha, por lo menos en mi parte, la estructura de lo que puede ser el Dakar, y sí que veo que son los pilotos, los últimos que han estado ahí como dando un poco de guerra, los que van a continuar haciéndolo. Nacho. Bueno, yo voy a dar algunos nombrecillos en motos que creo que hay que tener muy en cuenta. El primero es el de Tosa Sareina, que creo que es la tercera bala española junto a Barreda y Santolino. Es un chaval que es rapidísimo, ya estuvo en el Dakar, no sé si fue hace 2 o 3 años. No había encontrado proyecto para volver hasta este año, que vuelve con el apoyo de la Spark Team y de GasGas, con una KTM. Y para mí es el permiso de Santolino, es el heredero natural de Barreda en lo que se refiere a la esperanza española de ganar el Dakar. No hablo de que lo vaya a ganar este año, lógicamente, pero ya con un año de experiencia, de verdad creo que tiene una velocidad que en cuanto coja un poco más de experiencia navegando, va a ser un candidato a ganar el Dakar, y creo que por él pasan las esperanzas españolas, por él y Santolino, por supuesto, a medio y largo plazo. Y luego quiero destacar también a Sandra Gómez, que debutó el año pasado y ya fue segunda en chicas por detrás de Miriam Paul. Y para ser rookie, teniendo en cuenta que Miriam Paul tiene muchísima experiencia de estar todos los años a la sombra de Laia Sanz en motos, creo que el año pasado Sandra se quedó bastante cerca de Paul y este año la puede superar. Y luego quiero destacar también un par de rookies que no son españoles, pero que
que me parecen muy interesantes. Primero Alex Salvini, que es campeón de enduro y que creo que va a dar mucha guerra. Este año va a ser su primera toma de contacto y es un nombre que de cara al futuro hay que tener apuntado. Y James Hillier, que es, para quien no le conozcan, es un road racer, tiene podios en la Isla de Man, creo que tiene hasta alguna victoria en el TT de la Isla de Man, y lleva ya año y pico con el proyecto de pasarse al Dakar, y me parece espectacular que un piloto se pase de la road races al Dakar, y va a ser muy interesante. Y antes de que se me olvide, por primera vez en muchos años España tiene opciones de ganar el Dakar en la categoría original con Joan Pedrero, que lleva ahí toda la vida. Yo ya no recuerdo lo que era el Dakar sin Pedrero. Se ha quedado alguna vez cerca del podio en la categoría absoluta y este año ha decidido hacerlo en categoría original y bueno, creo que con su experiencia puede luchar por ganarla. Estoy tomando notas de todos estos nombres. Yo quiero añadir unos cuantos más. El primero, que ya seguí bastante el año pasado, es Javi Vega. Me parece, todos los que son original by Motul me parecen héroes. Y mira que todos los que van al Dakar me lo parecen, pero los que van solos todavía más. Eso sí, este año no va a poder ir con Sara García por lesión. Un par de nombres de coches. Uno es Isidra Esteva, que es un clásico también y que siempre está bien verle por ahí. Carles Checa, que es el segundo año que va a correr y que hasta hace poquito no lo tenía muy claro, pero también creo que es bueno que vaya dando pasitos adelante. Y los dos representantes españoles que tenemos en la categoría de quads, que son Tony Bingut y Daniel Vila. Sí es cierto que están, yo creo, todavía lejos de poder luchar por podios o por victorias en las etapas, pero también está bien meterlos ahí en la lista de pilotos a seguir, porque en quads es cierto que es una categoría en la que no hay mucha participación española. Dicho esto, vamos ya cerrando. Os quiero hacer alguna preguntita más antes de acabar. Y voy a empezar por ¿cuál creéis o qué creéis que es lo más duro de ir al Dakar? Tú, Carmen, me puedes contestar más a nivel como periodista, que quizá también ahí tienes bastante a decir. Nacho, para un piloto, ¿qué crees que es lo más difícil? Jope, yo creo que sobre todo, o sea, las fechas en las que coincide, que al final nunca, o sea, cuando estás trabajando nunca estás pensando, hoy es 31 de diciembre, ¿no? Pero yo creo que al final sí que a lo mejor cuando te metes a la tienda piensas, jope, hoy a lo mejor pues o en casa están todos juntos comiendo o tal. O sea, además en mi caso me pierdo un montón de cumples y todo, entonces es como un poco, claro, todo el mundo está allí y yo me lo pierdo, ¿no? Pero también es sobre todo la exigencia que tiene el Dakar, porque tú te levantas muy pronto, te acuestas muy tarde y entonces al final hay días que no son los mejores. Pero a lo mejor al día siguiente, o sea, tienes un día mal y al día siguiente te levantas, haces una super jornada, como yo digo, y dices, ¡buah! Pues merece la pena estar aquí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco los altibajos que te provoca, porque eso también te desestabiliza un poco, pero en el momento en el que como que aprendes a gestionarlos, a controlarlos, a no pensar excesivamente en lo que te estás perdiendo por lo que estás haciendo, yo creo que se puede llevar bien, porque al final la experiencia yo creo que es inigualable. Un Dakar, pues, o sea, por ejemplo, a mí también que me gustan mucho las motos, estar en un circuito, si de verdad te mola, es súper guay, pero al final el Dakar son cosas que muy poca gente tiene la posibilidad de vivir, porque no es como que tú compras tu entrada y te vas a ver la Fórmula 1, te vas a ver Superbikes o... Esto es como más exclusivo, por así decirlo. Entonces, estar dentro pienso que también es un privilegio y que hay que valorarlo como tal. ¿Tú, Carmen, vas de vivac en vivac o vas también por la ruta? No, voy, o sea, lo que vamos a hacer son vuelos internos. La suerte que tenemos, por decirlo de alguna manera, es que este año hay mucha bucle. Entonces, claro, vamos a tener menos movimiento. El año pasado sí que era pues menos 1 o 2 que hubo, o sea, que llegaban al mismo punto de partida, era avión diario. Entonces, claro, ahora sí que es verdad que al principio y también al final hay como muchas etapas bucle, entonces el movimiento es menor, siempre nos quedamos en el mismo sitio, pero, o sea, la estructura está montada que si empieza en un punto, tú te levantas ahí, coges avión y entonces ya llegas a la zona de meta. Vale. ¿Y tú, Nacho, qué crees que es lo más duro del Dakar para un piloto?
Bueno, yo aquí me quiero centrar en los que no se suelen ver. O sea, quiero decir, el Dakar para los pilotos oficiales es duro porque obviamente es un raid y son muchos kilómetros dando gas, muy cansado, pero tienen muchas facilidades, lo que comentaba antes Carmen, tiene su propio motorhome, unas caravanas que, vamos, tienen más lujos que yo en mi casa muchas veces, entonces yo quiero centrarme en los que van en tienda de campaña, ya sean los de categoría original, que ya digamos que ese es el sumum de, pues, precisamente de lo que era el Dakar original, pero ni siquiera eso, o sea, ya los que quedan en las últimas posiciones, que llegan a veces de madrugada, que tienen que dormir 2 horas, arreglarse la moto. Creo que lo más duro es a nivel psicológico saber que tienes que pasar más horas en la moto que durmiendo. Que si se te rompe una pieza, no saber si te vas a quedar en medio del desierto, si igual va a aparecer un camión que te pueda llevarte la pieza que necesitas. Creo que eso a nivel psicológico y con el desgaste del paso de las etapas se hace muy duro, porque si todo te va rodado en el Dakar, pues es una experiencia maravillosa, bonita, una aventura, que sí que tendrá sus momentos malos, pero el problema del Dakar para la gente que está, yo qué sé qué decirte, a partir del 60, 70 de la clasificación para abajo, es que cualquier pequeña tontería se te va a acumular. O sea, si tú el primer día pierdes 20 minutos por cualquier fallito mecánico, al día siguiente vas a salir muy atrás y salir atrás hace que los potenciales problemas aumenten muchísimo por las roderas, por los horarios, vas a llegar mucho más tarde, vas a dormir menos, eso te va a quitar velocidad y creo que a nivel psicológico eso, el desgaste es enorme y me parece que eso es lo más duro del Dakar. Y por otro lado, para alguien que quizá no esté tan familiarizado con el Dakar, ¿qué es lo que para vosotros os gusta más o es más adictivo y lo que más le puede gustar a la gente que quizá nos esté viendo o nos esté escuchando hablar del Dakar por primera vez? Bueno, yo creo que es el Dakar en sí, no como las experiencias que te deja, porque al final cuando los pilotos llegan es que cada uno tiene una historia, y a lo mejor un día es mucho más entretenida o mucho más impresionante la de un piloto, pero a lo mejor al día siguiente puede ser otro piloto el que te cuente algo que digas, jope, madre mía. Entonces yo creo sobre todo son las historias que te deja, porque al final la competición sí que es más difícil seguirla, como ha dicho Nacho, pues tienes la web con los live timings y demás, pero claro, no es como lo que estamos acostumbrados, por así decirlo, en carreras de velocidad, que tú enciendes la tele y ves cómo va, ¿no? Entonces ahí tienes un poco más difícil seguir la carrera y después también te limitan las imágenes que tú ves, pero ya sobre todo son las historias que deja el Dakar, ¿no? Que eso yo creo que al final engancha y yo creo que también es lo que engancha a toda la gente que año tras año decide seguir volviendo. ¿Nacho? Sí, totalmente, o sea, estoy con Carmen, al final el Dakar son tantos días, tantos kilómetros que cada piloto cuando llega a meta, tú si lo ves en el live timing, a veces piensas, joder, ¿por qué habrá perdido 5 minutos? Pueden ser tantas cosas, o sea, luego te lo cuenta y se puede haber encontrado cualquier cosa, haber tenido un pequeño fallo mecánico, que otro se haya parado. Y es verdad que no puedes engancharte al Dakar con el chip de quiero ver una carrera de motos, no, es otra cosa totalmente distinta. Yo me enganché viendo los programas resúmenes, creo que en la época eran en la 2 todavía o en la 1, no me acuerdo ya, yo hablo de los 90. Ahora creo que son en Teledeporte sobre todo y también tienen en Eurosport. Las imágenes son espectaculares. Las entrevistas por el vivac que te van contando. Luego es verdad que aunque seguir la carrera sea difícil, ha mejorado muchísimo. O sea, yo cuando me enganché al Dakar, yo durante el día no sabía qué estaba pasando hasta que por la noche ponía la 2 y ya me contaban los resultados. Ahora me tiro horas en el timing. Ahora existe ya el live tracking, donde cada piloto con una flechita y en el momento... ves por dónde está, ves si uno se ha dado la vuelta y dices, joder, este se ha perdido. Al final igual resulta que el que parecía que se había perdido es el único que lo ha hecho bien. O sea, es unos niveles de incertidumbre increíbles que no te dan una carrera en circuito. Es otra forma totalmente distinta, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que igual sigue el Dakar y no sigue MotoGP, ni sigue Superbike, ni sigue la Fórmula 1. Yo creo que es un evento único que además también tiene la mística de la historia, de las fechas. O sea, ya para mí ya es casi una tradición porque yo en enero siempre voy a Burgos, a casa de mis padres, entonces para mí es tradición levantarme en casa de mis padres, encender el ordenador y ya empezar a seguir la etapa. Y no sé, es algo que para mí es totalmente distinto a lo que hago el resto del año. Totalmente.
Pues lo vamos a dejar aquí, nos quedaremos con esto. Carmen Ruiz, te leemos en el As, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nacho González, te leemos en motociclismo, en Esfera Sports ya a partir del año que viene, creo, y te leemos también a los dos por Twitter. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Pues esta ha sido la previa del Dakar 2023. Como el año pasado, intentaré hacer un seguimiento a todo lo que vaya ocurriendo y además también espero poder hacer un par de programas durante la competición con Carmen desde Arabia Saudí. Quedan escasos días para que acabe este 2022, lo cual solo puede significar que el Dakar está a la vuelta de la esquina. Hasta aquí la previa. Si te ha gustado este programa, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el siguiente programa.